Mientras preparas el mate y los bizcochos, nosotros te ponemos al día. Informe Granjero, bien tempranito. Vamos a conversar este rato con la doctora en Ciencias de la Atmósfera, Madeleine Renom, presidenta del directorio del INUMET, el Instituto Nacional de Meteorología, esa institución que todos los días nombramos acá en el programa, un programa dirigido a la producción agropecuaria. Por supuesto, una información obligada diaria tiene que ver con la meteorología. Bienvenida, doctora Renom. Hola, buen día, mucho gusto y gracias por estar por invitarme a participar del programa y poder transmitir, como tú decías, la parte del agro, una parte de una gran producción que hace la economía del país y en el cual, la meteorología y el clima estamos enlazados a todas las escalas de tiempo. Exactamente, y motiva esta charla, más allá de que somos usuarios, por supuesto, del INUMET, como los 3,5 millones de habitantes del país. Esta fecha, este aniversario, 130 años de la meteorología en Uruguay, que el propio INUMET en estos días dio destaque. ¿Por qué los 130 años? ¿A qué hace referencia esa fecha? Bueno, todo comienza un 5 de julio de 1895, por eso ahora estamos cumpliendo estos 130 años de la meteorología en Uruguay, en donde se empiezan a implementar o se reglamenta de una forma la parte de las observaciones en superficie, en aquel momento con las estaciones meteorológicas, se instala una oficina en lo que era el antepuerto para empezar a ver todas esas variables que hacían principalmente en ese momento debido a la parte del agro, ¿no? Eso fue impulsado, digamos, por el agro, por lo que se tienen registros, ¿no? Porque se precisaba esa información, esos registros que son realmente un placer histórico, donde dan cuenta de cuando en ciertos momentos, más cercano a lo que es los años 40, 50, cuando venía la langosta, y toda esa observación que tenían los funcionarios en ese momento en los distintos puntos del país. Y la navegación, los puertos también, me imagino. Para puertos también, ahí se fueron instalando, nosotros tenemos 5 estaciones que ya son centenarias, o sea, reconocidas por la Organización Meteorológica Mundial, y que eso es un valor que por ahí en ese momento uno pensaba más, o en esos momentos más en el pronóstico diario, uno estaba en el pronóstico sinóptico, la necesidad de saber qué iba a pasar al otro día, con las herramientas que habían, ¿no? En todo el transcurso de esta ciencia, que es una ciencia, digamos, como ciencia es bastante moderna, porque siempre decimos, a partir de los años 70, cuando tenemos todo el desarrollo, no solo de las computadoras, sino de los satélites, etcétera. Claro, y es donde uno, más allá que se definían teorías, no se podían corroborar. Entonces ahí fue como que tuvo un boom, un despegue de gran desarrollo como ciencia a nivel global. Pero todos esos datos recabados durante todo este tiempo, por eso nuestra lema, por estos 130 años, que es una ciencia que se nutre del pasado para mirar hacia el futuro. Porque hoy por hoy estamos hablando de cambio climático y uno tiene que ver, ¿qué fue lo que pasó? Son a escalas por lo menos de 40, 50 años, y eso es lo importante de contar con esta información de series tan largas de distintas variables para ver cómo ha sido la evolución y y qué esperar también frente a un cambio climático. Entonces, eso es un valor que tiene el país que es incalculable y que a nivel global lo piden, ¿no? O sea, claro, esa información y para hacer análisis. ¿Cómo ha cambiado? Hay cosas que son por cambio climático, otras que son variabilidad climática, ¿no?
Ahí va, de eso vamos a hablar. Cambio climático no es lo mismo que variabilidad climática, pero vuelvo a la fecha, no. 1895. ¿En qué gobierno se sientan las bases, digamos, de lo que hoy es el INUMED? ¿Fue una decisión civil o parte de información también militar, como formó parte también del Ministerio de Defensa del INUMED durante varias décadas, ¿no? Pero en sus orígenes, sí. ¿Cómo fue? No, ahí la verdad, tendríamos que ponerme a buscar en la historia, ahí lo desconozco en ese momento histórico, digamos, político del país. Sí, digamos, estuvo hasta hace los 2016, como tú mencionabas, dentro del Ministerio de Defensa, porque bueno, la meteorología en sí a nivel global se empieza a desarrollar también en función de la parte militar, ¿no? Los grandes desarrollos vienen en las guerras mundiales, en lo que es la meteorología por necesidad de las partes militares. Hoy por hoy eso cambió mucho a nivel de todo el mundo, y dentro de los gobiernos se encuentran dentro de o ministerios de ciencia y tecnología o ministerios de producción, o sea, de agro, o en otro tipo de ministerio, porque bueno, ahora esto involucra está más abocado, digamos, a los temas de sociedad y no tanto de estrategia militar o con fines militares, digamos. Bien, muy bien. Perfecto. 130 años entonces de información conservada, sistematizada por parte del Estado uruguayo. Eso es lo que dio como resultado esta fecha, 5 de julio de 1895 y 5 de julio de 2025, 130 años de esa información que ¿qué nos dice respecto al clima del Uruguay? ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, algunas series, digamos, de esta información fueron cortadas, sí, o sea, no fueron continuas, que bueno, eso a veces a nosotros como investigadores o científicos nos ayuda a mostrar la necesidad del mantenimiento de eso, porque después complica tomar decisiones. Muchas de las estaciones meteorológicas cerraron en la época de dictadura, más allá de que estaban bajo la órbita del Ministerio de Defensa, fueron cerradas, y tenemos 4 o 5 años que realmente no tenemos información a escala diaria. Entonces, y eso genera un problema cuando uno hace el análisis a largo plazo que tú mencionas. Pero igual las tecnologías, las técnicas y el estudio del análisis han mostrado que por lo menos en los últimos, lo que es cambio climático, que uno mira lo que son tendencias lineales, en cuanto a lo que es precipitación, si bien ha aumentado la precipitación media anual a nivel país, pero después cuando uno lo ve estacionalmente, digamos por estaciones del año, ese aumento se ve más marcado, principalmente en las precipitaciones del verano, lo que es diciembre, enero y febrero. Y si uno va a una escala más pequeña, lo puede atribuir, es que ese aumento en las precipitaciones en verano, que uno diría, bueno, del punto de vista agro, sería buenísimo, porque es donde hay más evapotranspiración en esa época, bueno, pero no es debido a una lluvia pareja, que eso mantiene la humedad en el suelo, sino que ese aumento se ha visto es debido principalmente a un aumento en la frecuencia de eventos extremos de precipitación, o sea, eventos en donde llueve mucho en muy poco rato. Eso principalmente se observa en toda la región norte del país, o sea, al norte del Río Negro, donde está más clara esa tendencia. En cuanto a lo que es temperaturas, las temperaturas medias han aumentado a nivel país, y tanto las máximas han aumentado, no tanto, pero donde más es marcado el aumento es muy significativo, es en las temperaturas mínimas.
Y eso, y principalmente porque los inviernos están siendo más cálidos, digamos, por decirlo de alguna forma. Ha achicado sustantivamente el periodo de heladas, que eso, bueno, y las temperaturas mínimas no, más allá que estamos saliendo ahora de una ola de frío, sí. Cuando uno lo ve en espacios de 40 años ya no han sido tan bajas. Bueno, de hecho hay otros estudios en que nos estamos centrando en estudiar, digamos, las olas de frío y olas de calor durante la época fría, o sea, de mayo a octubre, y realmente hay más temperaturas por encima de lo normal, o lo que le podríamos llamar ola de calor de invierno, que no es lo mismo que una ola de calor de verano, lógicamente. Veranillos pero, en el uso común. Claro, pero realmente hay más olas de calor durante el invierno que durante que olas de frío, y más que en el verano. Eso, digo, entiendo, y eso lo sabrán obviamente más los productores, ha afectado, porque bueno, los cultivos de invierno que necesitan cierta cantidad de frío, bueno, ya no se estaría recibiendo continuamente. Hay mucha variabilidad también año a año. Ya acabamos de salir de un junio realmente muy frío, que si uno lo compara con el junio del año pasado, donde fue realmente muy cálido. O sea, prácticamente el junio del año pasado estuvo 2 grados por encima de lo normal, y este año estuvimos 2 grados por debajo de lo normal. Hay mucho para seguir investigando, para trabajar interdisciplinariamente, para conducir esa investigación y esa información a los usuarios y tomadores de decisión, ¿no? Porque bueno, claro, uno después puede proyectar a futuro. Claro. Bárbaro. Así que uno de los rasgos que se está viendo es un aumento de las temperaturas, pero no por el lado de las máximas, sino por el aumento de las mínimas en periodo invernal, mencionabas, sí, y el acortamiento de la temporada de heladas. Sí, en general todas las mínimas son las que han aumentado más significativamente durante Correcto. Todo el año. ¿Sí? Digamos, el aumento principalmente en las mínimas de invierno, el impacto es que te disminuye el periodo de heladas y hasta la intensidad de las heladas, ¿no? Ahí está. Mencionaste una diferencia, estamos dialogando con la doctora Madeleine Renom, presidenta de Inumet de Uruguay, una diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. ¿Cuál es esa diferencia y a qué te referías cuando describías la situación en Uruguay? ¿Hablamos de variabilidad o de cambio? Bueno, Uruguay y en la región donde se encuentra, desde el punto de vista climático, tiene una variabilidad climática importante. Y eso lo ha tenido siempre. ¿Sí? Tenemos años donde tenemos déficit de precipitaciones, excesos, o sea, sequías, excesos que, bueno, algunos excesos pueden dar inundaciones, años más fríos, años más cálidos que responden a distintos fenómenos, que hoy por hoy el más conocido es el fenómeno del Niño, que se da en el Océano Tropical Central, que está muy asociado con las precipitaciones en el Uruguay, principalmente en la época de primavera, y principalmente en la región norte del país. En la región suroeste tiene un comportamiento un poquito distinto frente a lo que es el fenómeno del Niño. Y eso es variabilidad, parte de, digamos, como el sistema climático que está en la atmósfera, los océanos principalmente, tienen como, no están siempre igual y tienen sus variaciones y van redistribuyendo, digamos, energías, etcétera, entre ellos mismos y a escala global. Eso es variabilidad climática, y porque el clima no es determinístico. Digamos que uno dice, bueno, el clima de este país es templado y húmedo y es como decreto de ley. Tiene variaciones y es normal que fluctúe. Cuando hablamos de cambio climático, que es también obviamente algo a escala global, y es que debido al aumento de los gases de efecto invernadero, y lo cual hace
un aumento de la temperatura media global anual, y eso es como disponer de más energía el sistema, puede generar este gran paraguas cambios hasta en estos modos de variabilidad como el Niño, ¿sí? Lo puede hacer más frecuente, si bien el Niño es natural, pero bueno, está bajo un gran paraguas que lo está afectando. Y por ende después a todas las escalas espaciales y temporales cómo puede ir afectando. Entonces, cuando uno mira cambio climático o quiere ver cosas a cambio climático, tiene que fijarse, digamos, lo que nos cuentan las variables medidas es ver la tendencia lineal de cómo es la temperatura, las precipitaciones, el viento, etcétera, de todas las variables, y buscarle una justificación, porque eso me va a cambiar mucho cómo es la circulación de la atmósfera a escala, digamos, hemisférica y global, y también los océanos, cómo cambian, digamos, por contenido de calor. Los océanos son el gran reservorio de energía y de calor de todo el sistema. Entonces, si lo guardan, después lo van emitiendo, digamos, de a poquito. Entonces, el cambio climático son esas tendencias lineales que uno puede tener años más fríos, más cálidos, más fríos, pero en 40 años ve que esa temperatura, por ejemplo, va aumentando. Más allá de que puedo tener años muy fríos, eso no quiere decir que no esté afectado por el calentamiento global, solo que por ahí hace que esa fluctuación natural que habíamos hablado de lo que era la variabilidad se amplifique. Correcto. Estamos dialogando con la doctora Madeleine Renom, presidenta del INUMET. Ya venimos. Sembramos información, cosechamos madrugadores. Informe Granjero, de 6 a 8 por Radio Nacional. Continuamos en esta charla con la presidenta de INUMET, la doctora Madeleine Renom, doctora en Ciencias de la Atmósfera. Y a propósito del INUMET, también queremos saber, doctora, hoy en día, de qué organismo depende, quiénes integran el directorio del mismo, cuántos funcionarios tienen y, bueno, cuáles son las necesidades para su crecimiento, dada la importancia también que la meteorología tiene en lo que es la actividad económica general del país y la vida de los uruguayos, ¿no? Bueno, sí, el Instituto Uruguayo de Meteorología, tiene su ley de creación como un instituto, es un ente descentralizado. En el 2016, bajo la ley se aprueba ahí, bajo el mandato del presidente Mujica, del expresidente Mujica, ahí se genera, sale como un inciso, digamos, dentro del Ministerio de Defensa, se genera como descentralizado que se comunica con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio. En este momento ahora de Ambiente, en su momento de creación era el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Con lo cual, bueno, el Ministerio de Ambiente hoy por hoy es quien es nuestro nexo derecho y a quien rendimos, así como OCE también depende de Ambiente, así somos, pero no somos un ente recaudador como puede ser OCE, UTE o Antel, ¿sí? Queda claro. Generamos nosotros, sí, nuestro propio presupuesto. De hecho, bueno, ya estamos armando en este momento el presupuesto quinquenal para ir a presentar al Parlamento y bueno, o al Ministerio de Economía. Estamos en eso. Y ahí se conforma, por la ley de creación, el directorio, que está conformado por un presidente, un vicepresidente y un director. En este momento, bueno, yo en el 28 de marzo asumí la presidencia, había estado 3 años, del 2017 al 2020, en el último mandato de Tabaré Vázquez. Bueno, luego fue el cambio de gobierno, así que ahora, bueno, me volvieron a postular, asumí
el 28 de marzo. Después el vicepresidente es el magíster Fernando Traversa, que en el mandato de Tabaré Vázquez había sido director del Sistema Nacional de Emergencias, que depende de Presidencia, que él asumió casi que al principio de mayo de este año, y hoy por hoy el director, que es el doctor, porque es abogado, Diego Plada, que él se mantiene de la administración anterior, o sea, él estaba de director en la dirección anterior, todavía continúa, si bien es un cargo que bueno, la oposición lo ha solicitado y quedaría para alguien del Partido Nacional, aunque Diego Plada está por el Partido Colorado, ¿no? Pero viene de la administración anterior. Ahí es la conformación del directorio hoy por hoy. Y en cuanto a personal, bueno, el instituto, primero es un instituto que, si bien tiene acá en su sede central en Montevideo, es un instituto obviamente de alcance nacional y tiene su red de estaciones y de monitoreo en todo el país. En ese sentido, el total de funcionarios ronda los 200, en donde casi que la mitad, 100, están en el interior del país en la red de estaciones. O sea que, y 100 más o menos trabajamos acá dentro de Montevideo, donde hay también una oficina, obviamente, de pronóstico en el aeropuerto Carrasco, y bueno, las estaciones de monitoreo que hay acá en Montevideo, ¿no? O sea, Melilla también, en el aeropuerto de Melilla, y bueno, después está la estación de Prado y la estación de Carrasco, propiamente dicha, del aeropuerto también. Correcto. ¿Qué se puede esperar de futuro para el INUMED, ya que están preparando el presupuesto y dada también, digo, cómo se han vuelto más accesible de repente el equipamiento? Se me ocurre, no sé, las estaciones experimentales que remiten información, estaciones meteorológicas que remiten información vía remota. ¿Se busca ampliar la red de estaciones o se está bien como está? En otro orden también hay mucha gente que está estudiando en estos temas de las ciencias de la atmósfera, la meteorología. Bueno, has hecho un montón de preguntas que realmente son bastante vastas para contestar, pero primero, decir, nosotros lo que queremos en esta nueva visión, o sea, como nuevo mandato, es realmente, o sea, plantear proyectos de alguna forma globales, pensando y con un pensamiento de una institución que realmente sea al servicio de la población y del sector productivo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que uno se tiene que brindar la mejor información de lo que sea, buscar y trabajar interdisciplinariamente para tomadores de decisión o obviamente para la sociedad. De hecho, bueno, fuimos un factor clave en esta alerta roja por la gente en situación de calle, en continuo comunicación en su momento con el SINAE, con el equipo de coordinación que integraban distintos ministerios, se viene frío, va a estar realmente muy frío, cuidado con las que es un sector de la población realmente muy vulnerable, ¿no? Claro. Y estuvimos participando, entonces, bueno, en eso, dar la información lo más fidedigna, con la mejor calidad y con la anticipación necesaria, bueno, salvamos vidas. Entonces, ese es el concepto que nos gustaría, o sea, tener como institución, ¿no? Y a su vez, bueno, y desarrollar proyectos trabajando con el usuario competente. Entonces queremos desarrollar proyectos de mejorar el sistema de alerta temprana en todo lo que ello involucra, adquirir más equipamiento que
que se necesita para tener algo más certero, y también al mismo tiempo formación de los recursos humanos en ese sentido, ¿no? No hay mucha gente que lo estudia, pues yo, bueno, también soy docente en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias, y bueno, la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera, o también hay un curso de técnico en meteorología en la UTU, pero no tenemos mucha gente, estudiantes con lo cual tenemos que fomentar un poquito para tener más gente formada en esto a distintos niveles. Buenísimo, capaz Después, que esta charla sirve para eso también. Sí, claro, adelante. Eso. No, y bueno, y después son en la parte de, servicios para el sistema productivo. Y ahí queremos mejorar y generar para el sector de energía y para el sector del agro. A ver, ¿por dónde vendría eso en la idea? Y bueno, mejorar productos que no es solo un pronóstico, sino dar valoraciones y análisis de lo que tenemos en base a lo que hablamos en el bloque anterior, de toda esa información, de poder brindar información y análisis a los distintos sectores, obviamente ajustado con las necesidades del sector, ¿sí? Energía tiene necesidades diferentes que agro, y vamos a hacer más hincapié en ciertas variables y ciertos análisis y ciertas proyecciones, tratar de mejorar lo que se le llama el pronóstico intraestacional, o sea que no la primera semana, ese es un pronóstico sinóptico, digamos, sino a la semana 2, 3 y 4, ¿sí? Que es donde uno puede ver y proyectarse, digamos, en cómo va a trabajar. Es una información más, nosotros no... Es una información para el tomador de decisiones, pero esa programación te puede, o prepararte, o sea, ayudar a preparar y minimizar los impactos, que pueden ser obviamente económicos, o organizarte y no tener un gasto adrede, y a tanto botón, digamos, sí. La situación viene más clara. ¿Esos productos para cuándo vendrían? Y no, bueno, esos son todos los proyectos que queremos desarrollar en 5 años. Ahí está. En los 5 años ir brindando, pero con un portal, con una página, no un portal, o como una página dentro de la página nuestra, y tal vez apps en donde uno pueda brindar otra información que se recaba, pero tal vez, o sea, si uno puede hacer un análisis, bueno, temperatura sobre suelo, que son esa información que se tiene de algunas estaciones. Y bueno, tal vez, obviamente a la sociedad civil acá en Montevideo no es una variable que le interese, pero para el agro y distintas regiones puede ser importante para tener en cuenta un análisis más climático de esas series y trabajar, o cosas con evapotranspiración, o acoplar con un modelo de cultivo, en fin, o sea, y generar las sinergias con las instituciones que ya están trabajando en esto, o sea, fortalecer todo, no es generar algo que ya está generando otro para hacer ruido, pero bueno, ahí están los contactos con el INEA, ¿sí? Con el Ministerio de Ganadería, y trabajar en conjunto. Muy bien. Doctora Madeleine Renom, 2 últimas cortitas para terminar la nota, y no insumirle más tiempo a cuenta de una futura charla. La primera, ¿el INUMET hoy cobra por algún tipo de los servicios que brinda? No, tiene sí servicios de web service, con cierta información, tiene algunos proyectos de cooperación, pero no tampoco, o sea, la idea es poder generar mejores productos y sí, productos específicos, sí generar un canon, digamos, porque bueno, eso involucra no solo la información,
sino también el desarrollo de los funcionarios, que es el saber del instituto, ¿no? Claro, poder comenzar a cobrar por alguno de los servicios. Correcto. No los del agro, espero, porque si no, no, pero y lo otro que todos pensamos hoy, que porque tenemos cierta información climática en nuestros teléfonos inteligentes, decimos, bueno, sabemos cómo va a estar el clima. ¿Usted recomienda las aplicaciones que hay para clima en los teléfonos, o recomienda que la gente consulte siempre al INUMED como servicio oficial? Bueno, a ver, muchas aplicaciones digamos, que aparecen en los teléfonos, lo que es el pronóstico diario, esos salen de un análisis hay 2 o 3 modelos atmosféricos que son globales, uno del centro europeo, otro es de Estados Unidos, que obviamente se chequean, ¿no? Y eso lo que hace esa app es tomar uno de esos y visualizarlo, ¿sí? Pero son modelos que están hechos globales, no hay un alguien atrás que está analizando, decir, bueno, los dos modelos están dando diferentes, este modelo sistemáticamente siempre da temperaturas por arriba o por debajo. Entonces siempre hay que tener quien analiza toda esa información, que las apps esas no lo analizan y cambian prácticamente hora a hora muchas de ellas, ¿sí? Porque es la salida de esos modelos. Y eso, los cambios son drásticos. Nosotros no, o sea, son drásticos, o sea que también tienen errores o incertidumbres los modelos esos. Entonces, a ver, no es uno u otro. Yo creo que hay que mirar todos. Los pronósticos nuestros son más obviamente con gente que está capacitada para analizar, para ver si el modelo a veces se están dando bien o mal, pero no solo en superficie, son modelos obviamente atmosféricos, son tridimensionales, como se viene y que bueno, nosotros también conocemos digamos el clima del Uruguay y ver, ¿no? O sea, a ver, hasta hace poco se estaba diciendo que había un veranillo, los modelos cambiaron rotundamente de lo que era su predicción, de lo que era la semana pasada, lo que es ahora, pero hay que ver que eso no es estable y tener el conocimiento de las leyes físicas que la atmósfera tiene que cumplir y para ver si eso puede ser posible o no. Muy bien. La última, ahora sí. Si se entierran huevos, ¿se corta la tormenta? Y Santa Clara, porque eso es a Santa Clara, ¿no? Que uno le entierra los huevos para que deje de llover. No está chequeado. No está chequeado. Se está investigando. Bueno. Ahí está. Doctora Madeleine Renom, presidenta del INUMED, muchas gracias por este rato y volvemos a conversar en cualquier momento. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de contarles a la audiencia de ustedes un poco cuál es el métier del INUMED y a qué estamos apuntando en este momento.